Vamos al tema fundamental del día. El tema por el que os he dicho que me iba a ganar el directo de hoy, aunque creo que en los 50 minutos que llevo, yo creo que ya me he ganado. ¿Cuántos superchats hay? 17. Bueno, yo creo que podrían haber más, ¿no? Sabéis que luego al final, hombre, como siempre, mira, John por aquí. John es uno de los grandes benefactores, junto con Putin, obviamente. Bueno, aquí nos paga, mira, nos paga. Nos paga Putin, nos paga Netanyahu, nos paga Trump. ¿Quién más? Xi Jinping, Corea del Norte. El PSOE también nos paga, aunque luego pone anuncios para difamarme a 300 euros el día con el tema del barro y tal. Nos paga el PSOE, nos paga la Unión Europea. O sea, aquí nos paga todo el mundo. Nos paga todo el mundo. Y John, que es uno de los grandes benefactores. Gracias por tonar, Rubén. Ojalá los medios tomaran nota de cómo informar sin servir a otros intereses. Un abrazo, máquina. Claro, pero es que los medios no sirven para informarse. Los medios no sirven ni para informarse ni para entender. Ni dan noticias ni analizan. Ni te informas ni entiendes. Los medios sirven para reproducir. ¿Qué? Propaganda, consigna. Rusia es mala, hay que ir a la guerra. Rusia es mala, hay que ir a la guerra. Rusia es mala, hay que ir a la guerra. Cacúnate. El problema de España es este, el problema de... O sea, los medios son esto. ¿No ves que tú pones un canal, pones otro y están hablando de lo mismo, de la misma manera, en el mismo orden, en la misma dirección y con las mismas conclusiones? ¿Qué es eso? Bueno, eso es como si en vez de haber un nodo, hubiera 10, hubiera 8. Cada uno elige su bufón favorito. Pero todos sirven a la misma corte. A ti te hará más gracia uno que otro. Te entrará más por un lado que por otro. Pero todos son bufones de la misma corte. Entonces, es así, queridos amigos. ¿Yo qué quieren que les diga? Y miren que hago entrevistas para televisión y tal. Obviamente, si me llaman, voy. Pero yo nunca me han oído, ni cuando he ido más activamente a algunos programas, decir otra cosa. Nunca he dicho, bueno, pero este programa... No, todos, sin excepción. ¿Está claro? Todos, sin excepción. Y conozco muy bien cómo funciona la televisión. Muy bien. Detienen en Turquía el principal rival de Erdogan. Estallan las protestas. ¿Y ahora qué? Bueno, esta es la noticia fundamental que vimos ayer, que hemos visto hoy. Y queridos amigos, ¿alguien sabe qué está pasando en Turquía? Porque efectivamente, las imágenes que hemos visto de Turquía, ojito, ojito. Son manifestaciones, vamos, multitudinarias, O sea, no son, vamos, estamos hablando de millones de personas. Millones de personas, Y ojito, porque esto a Erdogan ya veremos, No estamos hablando de cualquier... No, no. Millones de personas han salido a la calle ¿tras qué? No tras solamente que se haya detenido a Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu es este señor que es el alcalde de Estambul, que ganó una vez en segunda vuelta y se anularon las elecciones al rival, que es el que ahora mismo, al segundo, perdón, y ha ganado como alcalde también al partido que está ahora mismo en el poder con Erdogan. Y esto es muy importante, queridos amigos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender muchas cosas de Turquía, de la relación de Turquía con la OTAN y con Estados Unidos, y de lo que está pasando en este momento geopolítico en el que está todo tan efervescente, hay tanta ebullición. Ojito. Bueno, aquí vemos a este señor que ha sido detenido. ¿Por qué ha sido detenido? Bueno, pues porque este tío cada vez es más popular, porque Erdogan no es nada popular. Tengan en cuenta una cosa, Erdogan se lleva bien con Estados Unidos y con Rusia. Erdogan se lleva bien con Arabia Saudí, con unos y con otros. Es neutral en esto, en otro nada. O sea, Erdogan está al sol que más calienta. Muy turco, debo decir, muy otomano. Erdogan es al sol que más calienta. Pero se mantiene en el poder merced a ello. Y sobre todo, como fiel y perro de la OTAN y de Estados Unidos, preponderantemente. E Israel.
Que ya es decir, porque Erdogan es suní. Erdogan es del Islam y suní. Pero bueno, ojito, ojito. ¿Y qué pasa? Pues que este señor, que es socialdemócrata, no socialdemócrata como entendemos de manera clásica, sino socialdemócrata en el sentido de lo que aquí llamaríamos como un poquito de izquierdas. Es lo contrario en algunos aspectos a Erdogan, porque representa lo contrario que Erdogan. Miren, Erdogan, desde que llega al poder en agosto de 2014, ha hecho una serie de reformas en Turquía que la han perfeccionado ya como lo que es ya de todas, que es una dictadura. De hecho, fíjense lo que ha llegado a decir él mismo. El propio Erdogan ha manifestado, fíjense, ahora lo vamos a ver, todo, pero fíjense lo que ha dicho ante las protestas. Erdogan transmite un mensaje claro a la oposición. Han dicho, el Estado, la justicia, el derecho y las instituciones soy yo y ejerzo este poder como me plazca. Esta es la crítica que le hacen a Erdogan, porque es cierto, Erdogan es un dictador. Turquía se define como un régimen presidencialista, pero como no tiene separación de poderes, y esto lo definía muy bien García Trevijano, presidencialismo sin separación de poderes es igual a dictadura. Porque si tienes el control del Parlamento, de los jueces, de la policía, de los juzgados, de los medios de comunicación, eso es una dictadura. Erdogan es un dictador. Pero que las potencias occidentales e internacionales y preponderantemente Israel utilizan muy bien. ¿Por qué? Porque Turquía es clave, queridos amigos. Vamos a hacer ahora la del mapa, que os gusta tanto el mapa. ¿A que os gusta que os traiga el mapa? Me gusta que os traiga el mapa, ¿eh? Venga, pues vamos con el mapa. Vamos con el mapa. Mirad, Turquía políticamente es fundamental. Siempre lo ha sido, pero es que es, por así decirlo, la gran puerta de lo que Mackinder ya estableció como el eje geopolítico mundial, que es básicamente Eurasia. ¿Vale? Toda esta zona en la que siempre están a tortas. Irak, Jordania, Georgia, Azerbaiyán, Kuwait, Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Porque Turquía es la que une Europa con Asia y es la que une Europa con Oriente Medio. Turquía tiene frontera con Georgia, que básicamente Rusia, Irán, Irak, Siria, Grecia y Bulgaria. Fijaos cuántos países, qué diferentes, con qué relaciones tan diferentes y con todo lo que hay, lo que significa todo esto. Turquía es clave, pero ya no solamente por eso, sino porque a través de Estambul se controla España, ojito, con la bandera, con la batalla de Lepanto, por ejemplo. España tuvo también sus momentos con el Imperio Otomano, sus momentazos. Pero bueno, no vamos a irnos tan atrás. Pero Turquía es clave a través de Estambul. De hecho, los turcos aquí, en la época del Imperio Otomano, ponían una cadena. Aquí ponían una cadena gigante para que pasaran los barcos que a ellos les salía de los huevos. Y si no, no pasabas. ¿Y qué significa eso? Pues nada más y nada menos que el comercio marítimo con el Mar Negro, Rusia. Es decir, Turquía es fundamental para las relaciones comerciales rusas. Es clave. Es fundamental. Ergo Turquía es importantísimo. Importantísimo geoestratégicamente. Y a lo largo de la historia sí ha sido. Y ahora os voy a presentar lo que luego os voy a explicar. Os voy a presentar un mapa en el que vais a entender de un plumazo, o vais a ver, mejor dicho, un plumazo, y luego vais a entender todo lo que está pasando en Turquía. A ver si alguien sabe lo que es este mapa. Me encanta hacer estas cosas, ¿eh? 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, este mapa, queridos amigos, son 53 millones de personas. Petróleo, no. Ahí está, efectivamente. Tenemos ganador, Miguel. Kurdistán.
país que no existe, que no tiene, que podría haber existido y debería haber existido, de acuerdo con el Tratado de Sèvres, que es un tratado después de la Primera Guerra Mundial que se firma entre Francia, Reino Unido y el Imperio Otomano para establecer una región geográfica que intente satisfacer las ambiciones de todas las partes. Aquí lo tienen. En el cual hay por primera vez en la zona, entre la zona francesa y la zona británica, así como el Imperio Otomano, un nuevo estado que se llamaría Kurdistán, que los kurdos llevan pidiendo desde que calzan y los pobres andan sobre la tierra, porque los kurdos existen como etnia desde el año 6000 antes de Cristo. Desde el año 6000 antes de Cristo que hay kurdos por aquí. Y estamos hablando de 53 millones de personas. Ojo, este es uno de los ejemplos más claros de lo que pasa cuando hay una realidad ontológica, repito, hay una realidad ontológica, objetiva, sustantiva y sustancial, que existe poblacional y a nivel de como una nación, tienen lengua propia, religión propia. Hay algunas zonas de los kurdos que son cristianos, otros que son del Islam. Luego hay una mezcla también entre Islam y cristianismo. Hay también un poco de maniqueísmo, el yazidismo, etcétera, etcétera. Pero es decir, que tienen una existencia particular propia. Pero no tienen Estado. ¿Por qué? No tienen Estado porque los imperios y las potencias que han controlado la zona después del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano dominaba toda la región y a todos los pueblos y todas las etnias de la zona, incluidos los armenios, etcétera, etcétera, nunca les han dejado tener un estado propio. Y como veis aquí, la propia realidad de hoy en día, pues mirad aquí la zona como está. Esto, vamos, esto es una maravilla, ¿eh? Esta frontera, que parece que la han hecho con escuadra y cartabón, como media África. Esto es muy de ingleses y franceses. Venga, cojo la tarta, parto por aquí. Oiga, pero es que estamos partiendo una zona donde coexisten personas que ontológicamente son un todo. Que se jodan, que se apañen. No. Esto aquí lo que pasa es que hay oro y hay petróleo bueno y bueno, hay que partírselo a la mitad, ¿no? Entre tú y yo. Ah, vale. Y así es como se ha hecho. Así es como se han creado Siria, Irak, Jordania. Así es como se han creado estos países. Por no hablar directamente de Libia, Egipto, Argelia, Mali, Mauritania. Fijaos qué cuadro, si parece un cuadro de Picasso, no sé si se ven las líneas. Estos son, pues, los repartos, las colonizaciones y las descolonizaciones con tiralíneas, que han obviado realidades poblacionales tan importantes como, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos suponen 53 millones de personas. Queridos amigos, ahora lo vais a entender enseguida. Turquía tiene 85 millones de personas. ¡Hostia! 85 millones de personas y los kurdos son 53 millones de personas. Bueno, es cierto que los kurdos que están en la actual Turquía son entre 30 y 35 millones de personas. Los otros 50 millones están repartidos entre Siria, Irán, una parte también está en Armenia, pero fundamentalmente entre Siria, Irán e Irak. ¿Vale? Pero ojito, porque cuando estamos hablando de una realidad poblacional ontológica con unas demandas históricas de un Estado propio, que sería un Kurdistán, que se ha reconocido históricamente en algunos momentos, pero no se ha concedido porque no interesaba. Y estamos hablando de 53 millones de personas, 30 millones de las cuales viven dentro de Turquía. Estamos hablando de un grupo poblacional muy grande. Ojito, porque es que es casi un tercio del país, ¿eh? Prácticamente un tercio del país. Son kurdos en Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta gente son gente históricamente, pues, oprimida. ¿Oprimida por quién? Pues por los turcos, por el imperio turco. Siempre han tenido encima los turcos y los turcos y los turcos y los turcos y el turco y el turco y el turco. Entonces, es un grupo poblacional, primero, que en Siria ya son insurgentes. Es decir, que en Siria tienen
De hecho, dominan Raqqa, nada más y nada menos. Ya os expliqué el otro día en el vídeo sobre Siria que, de hecho, Turquía invade el norte de Siria solo para alejar a los turcos de la frontera turca. Porque Turquía tiene un problema muy grande y ha tenido terrorismo históricamente también de los kurdos. Y veremos si estas protestas no desencadenan en violencia. Porque entonces podemos hablar ya de algo muy serio. Erdogan está claro que ha hecho una evolución de su poder totalmente autocrático, una dictadura que ha favorecido porque ha reprimido y ha combatido a sangre y fuego Turquía, repito, a sangre y fuego, ha combatido a los kurdos. Ergo, los kurdos están en contra de Erdogan. Y ven con muy buenos ojos a tipejos como este, que vienen de un entorno más de izquierdas y tal, y no sé qué, porque a ver si adivináis quién ha apoyado durante la Guerra Fría las revoluciones o los intentos de los kurdos de independizarse de Irak, de Irán y de Siria. A ver si adivináis quién les apoyaba un poquito. ¿A quién le interesaba que los kurdos intentaran tener ese país propio, que era Kurdistán y tal? La Unión Soviética. La Unión Soviética. Tal es así que uno de los principales grupos que operaba en este sentido era el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que sigue existiendo a día de hoy. No, Israel no. Israel no. Israel no le interesa nada eso. De hecho, Israel a quien ha financiado y quien ha creado ha sido el ISIS y Al-Qaeda, que son enemigos de los kurdos. No. Para nada. Entonces tengan una cosa, queridos amigos. Entiendan una cosa. Aquí estamos viendo claramente ya cuál es ese elemento de ebullición subversivo que está propiciando que el hecho de que Turquía, como eje y punto geopolítico clave, a la que ciertas potencias han estado siempre coqueteando y tal, y venga, llevámonos bien y tal, ahora, tras prácticamente 10 años de dictadura de Erdogan y con una economía, porque Erdogan ha tenido que devaluar varias veces su moneda, económicamente hay una auténtica situación que se viene arrastrando desde hace varios años. Económicamente Turquía está en la mierda. Económicamente está en la mierda. Erdogan no ha sabido estimular la economía, ni el crecimiento, ni la inversión en Turquía. Y todo esto, los problemas económicos, la represión, la falta de libertad, la guerra de Siria con la implicación de Turquía, todo esto hace que las alternativas a Erdogan, popularmente, como este señor, sean muy atractivas. Y se produce, por lo tanto, este estallido, para que se entienda, cuando se coge a este tío que podría derrocar a Erdogan en unas futuras elecciones, si mañana hubiera elecciones, yo creo que este señor ganaría las elecciones, por eso lo han detenido, cogen y lo detienen. ¿Acusado de qué? ¿Acusado de qué? Pues acusado de nada más y nada menos que de colaboración con grupos considerados terroristas como son el PKK. ¿Qué es el PKK? Que aquí los medios occidentales nos dicen el PKK, como si, bueno, pues el PKK, el tal, pues el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Porque este tío está, bueno, pues le parece muy mal que los kurdos en Turquía estén tan oprimidos y bueno, cuidado, porque, ojito, Rusia ha llegado a apoyar la autodeterminación de los kurdos. A Rusia le interesaría que hubiera aquí un gran estado que fuera frontera con Rusia y que fuera aliado. Ustedes imagínense que esto fuera un estado aliado de Rusia, con acceso al mar Mediterráneo, con frontera directa con Georgia y con Armenia, y con frontera directa con Irak, Siria e Irán. Vladimir Putin se pasa la noche, pero vamos, dándole al manubrio, pensando en esto. Ya se lo digo yo. Por eso Rusia estaba a favor de la autodeterminación en estos puntos, fortalecer a los kurdos, evitar los baños de sangre, lo han dicho, lo han explicado muchas veces. Entonces, en este cambalache geopolítico, ojito, porque si ahora mismo cayera
si ahora mismo cayera Erdogan en favor de esta alternativa, con una perspectiva a largo plazo de un Kurdistán independiente, porque los kurdos ya están armados y tienen una posición muy importante en Siria, ojito porque podríamos estar entendiendo por qué Rusia ha dejado caer a al-Assad en Siria. Porque su proyecto no es Siria, su proyecto es mucho más a largo plazo y mucho más ambicioso, que es Kurdistán. Efectivamente. Y como eso se cristalice, ya puede Israel y Estados Unidos ir olvidándose del gran Israel y tal. Obviamente, por eso apoyarán a Erdogan todo lo que pueda animarse en contra de este tío. Y por eso aquí ni sabemos quién es este tío, ni lo que quiere, ni quién le apoya, ni entendemos por qué. Claro, tú ves esta foto y la gente dice, ¿pero qué está pasando en Turquía? Claro, si no te explican lo que yo te acabo de explicar, no lo entiendes. ¿Por qué hay tantas millones de personas en la calle con banderas de Palestina y tal, y no sé qué? Pues ahí los tienes. Ahí los tienes. Y con la bandera de Palestina, ¿eh? Ahí los veis. Ahí los veis. Millones de personas. Entonces, claro, se está jugando una partida de ajedrez, repito, a nivel geopolítico muy importante. Turquía es clave. Y Turquía es clave porque tiene cogido por los huevos a Rusia. Pero ¿qué pasa si de repente aquí hubiera un estado que conectara directamente el Mar Negro con el Mediterráneo, evitando el estrecho de Estambul? Pues que Rusia ya no dependería de Turquía y tendría aquí un estado colchón amigo y aliado, que es lo que le molaría a ella, frontera con Georgia y con Armenia y Azerbaiyán. Y encima con Siria, con Irak y con Irán. Eso a largo plazo, claro que le mola. Claro que le mola a Rusia. Le mola que no veas. Entonces, por eso os he dicho que hoy me iba a ganar los superchats, porque yo creo que esto que les acabo de explicar no se está explicando en ningún sitio, ni televisión, ni en ninguna parte. Yo creo que esto, y tampoco es que tenga que ser ningún erudito, ¿eh? Hay que haber estudiado un poquito de historia general y política para entenderlo. Entonces, cuidado, porque esto no es un Maidán. Esto no es lo que está pasando en Rumanía. Esto no. Esto puede ir por otro sitio. Por otro sitio. Obviamente, estamos hablando, pues, de. No estoy diciendo que el líder que ha sido el contrario a Erdogan Ekrem Imamogul, perdón. Ekrem Imamogul, que es el que ha sido encarcelado, el alcalde de Estambul, sea partidario de la autodeterminación kurda. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que sería la posibilidad, la apertura de que pudieran pasar muchas cosas en Turquía. Muchas cosas en Turquía. Y obviamente aquí se está poniendo mucha pasta. Poniendo mucha pasta. Bueno, vamos ya con los superchats. A ver. Jesús Marino Girón, muchas gracias por. O sea, no se puede explicar la realidad, la situación de Turquía sin hablar de los kurdos. Y para mí es capital y fundamental. Y es capital y fundamental por lo que les acabo de explicar. Esto no significa, repito, que es que directamente esté relacionado lo que está pasando ahora con los kurdos. Pero no se puede explicar sin la realidad ontológica de las demandas kurdas de un Estado propio, que además explican en gran parte lo que ha pasado en Siria y la guerra de Siria. Entonces veremos y observaremos muy atentamente, pero lo que está pasando en Turquía es capital, importantísimo.